Después del divorcio, ella se quedó con la casa y el coche. Yo regresé al hogar de mi difunto padre y allí encontré una tarjeta bancaria que él había escondido. En el banco, el gerente salió apresuradamente, temblando, y dijo: «Señor, venga conmigo». Lo que me mostró me dejó atónito. Me llamo Walter Briggs. La noche en que mi vida realmente dio un giro fue aquella en la que una jueza miró los papeles que yo tenía en la mano en plena fiesta de compromiso de mi exesposa y dijo, desde hace 30 segundos: «Esta fiesta se acaba de convertir en una deposición judicial». Esa fue la primera vez que vi la sonrisa de Lori borrarse de su rostro. Pero esa noche solo cobró sentido debido al día en que todo se derrumbó. La mañana en que mi divorcio finalizó, Lori se marchó en mi camioneta, llevándose las llaves de mi casa en su llavero. Me quedé de pie en los escalones del Palacio de Justicia del Condado de Black Hawk, en Cedar Falls, Iowa, sosteniendo un delgado sobre Manila y viendo cómo mi vida entera se alejaba entre el tráfico. Ella se detuvo junto a la puerta del conductor el tiempo suficiente para montar un espectáculo. Lori se deslizó su anillo de bodas, lo giró una vez para que captara la luz gris y luego lo lanzó contra el concreto. Rebotó y fue a parar contra la punta de mi zapato. El pequeño clic metálico sonó más fuerte que cualquier otra cosa en esa acera. Se inclinó fuera de la puerta abierta con un tacón alto todavía en el pavimento. «No me esperes despierto», Walter gritó. «Gary me llevará a Florida la próxima semana, pagado con tu dinero». Luego se rió, cerró la puerta de un golpe y se alejó en mi camioneta. Por un momento, simplemente me quedé mirando el espacio vacío que ella había dejado. La gente pasaba a mi lado, hablando por teléfono, haciendo malabarismos con cafés y maletines. Para ellos, yo solo era otro tipo de mediana edad con una chaqueta barata. Para mí, se sintió como si alguien me hubiera golpeado las costillas con una llave de tubo. Miré el anillo hacia abajo. 25 años de matrimonio tirados en una grieta del concreto. Me agaché, lo recogí y sentí lo frío que estaba. Mi pulgar encontró el pequeño rasguño en el interior, donde una vez se enganchó en un tornillo cuando trabajaba hasta tarde en el taller mecánico. Mis amigos bromeaban entonces diciendo que yo era el único tipo capaz de abollar un matrimonio con una llave inglesa. Ahora, no quedaba mucho matrimonio que abollar. Deslicé el anillo en mi bolsillo. El sobre y una bolsa de lona a mis pies eran casi todo lo que me quedaba. Lori tenía la casa. Lori tenía la camioneta. Ella tenía la mayor parte de lo que habíamos ahorrado. Yo tenía un saldo pequeño en mi cuenta corriente y la escritura de una pequeña y destartalada casa en las afueras de la ciudad que había pertenecido a mi padre. A 2 cuadras de distancia, tomé el autobús urbano, la misma ruta que papá solía tomar cuando su viejo Ford no arrancaba. Dejé mis últimos billetes en la ranura y me senté en la parte trasera. El autobús traqueteó pasando el supermercado Fairway, pasando el cruce hacia la subdivisión donde Lori y yo habíamos vivido, y luego hacia las casas más pequeñas y los patios cansados. Me bajé solo. La casa de papá estaba al final de la calle, pintura gris descascarada, porche hundido. El patio era principalmente maleza y tierra. Me quedé allí un segundo con mi bolsa de lona en una mano y el sobre en la otra. «Hola, papá», murmuré. «Tu hijo idiota ha vuelto». Por dentro olía a polvo, a café viejo y a aceite de motor. Su sillón reclinable todavía miraba hacia la televisión apagada. Las persianas torcidas dejaban entrar una franja de luz de noviembre. Dejé mi bolsa junto a la puerta y caminé por las habitaciones. Había limpiado lo suficiente después de su muerte para hacer el lugar respetable, pero luego me congelaba cada vez que hablaba de venderlo. Lori la llamaba ese pequeño y feo pozo sin fondo. Ahora, ese pequeño y feo pozo sin fondo era el único techo que tenía. Me hundí en su sillón reclinable y dejé que el peso del juzgado cayera sobre mí. 56 años, divorciado, arruinado, y empezando de nuevo en la casa vacía de mi padre. Pensé en llamar a un viejo amigo, pero luego me imaginé allí de pie con una bolsa, como en una historia triste. El orgullo mantuvo el teléfono en mi bolsillo. Después de un rato, me quedé dormido. Cuando desperté, me dolía el cuello y la luz había cambiado. Me impulsé fuera del sillón y decidí que, si iba a quedarme, aunque fuera por una noche, más me valía ordenar un poco.
Empecé en la habitación de papá. La misma cómoda vieja, el mismo reloj despertador congelado a las 6:12. Sus camisas de trabajo todavía colgaban en el armario. Bajé un par y las doblé. El cajón superior de la cómoda tenía calcetines y recibos viejos. El segundo tenía algunas fotos, mamá con su vestido de iglesia antes del cáncer, yo con un mal corte de pelo. El tercer cajón se atascó cerca del fondo, y luego golpeó con un sonido sordo cuando intenté cerrarlo. Algo en ese sonido estaba mal. Saqué el cajón por completo y lo puse sobre la cama. El fondo de la cómoda era madera áspera, excepto en la parte trasera, donde una tira se veía diferente. Cuando pasé mis dedos por ella, sentí el borde de una vieja cinta adhesiva. Mi pulso se aceleró. Despegué la cinta y encontré un sobreplano contra la madera. La letra en bloque de mi padre estaba en el frente para cuando la vida te tumbe. Me senté en la cama con ese sobre en mis manos. Papá no era un hombre de escribir notas. Era más del tipo, ten una llave inglesa, resuélvelo tú mismo. Ver esa línea escrita por su mano, se sintió como si hubiera estirado el brazo desde la tumba para tocarme en el pecho. Lo rasqué para abrirlo. Dentro había una tarjeta de débito del Banco Comunitario de Cedar Falls. Logo antiguo, bordes un poco deformados, pero sólida. Sin carta, sin instrucciones, solo la tarjeta y esas 6 palabras en el sobre. Está bien, dije en voz alta. Veamos qué hiciste, viejo. Deslicé la tarjeta en mi billetera, agarré mi abrigo y salí de nuevo. El cielo estaba bajo y plano, ese gris de Iowa que siempre hacía decir a papá que era un buen día para estar adentro apretando tuercas. El banco no estaba lejos. Corté camino por un par de calles laterales, pasando el pequeño parque donde papá solía sentarse en las tardes de verano, y luego hacia el centro, donde el tráfico aumentaba y los edificios se hacían más altos. El Banco Comunitario y Cooperativa de Crédito de Cedar Falls estaba en la esquina, ladrillo y vidrio, el mismo lugar donde papá había cobrado sus cheques de pago durante 30 años. Tomé aire, abrí la puerta y entré al olor de limpiador de alfombras y tinta de impresora. Una mujer joven en el mostrador sonrió. ¿Puedo ayudarle, señor? Espero que sí, dije. Necesito revisar una cuenta antigua. Era de mi padre, Frank Briggs. Ella tomó la tarjeta, tecleó en su computadora y luego me la devolvió. El Senior Hale puede ayudarle con eso. ¿Por aquí? Me llevó a una oficina con paredes de vidrio y las persianas medio bajadas. El hombre adentro se puso de pie cuando entramos, mediados de los 50, canas en las sienes, líneas en las esquinas de los ojos. Su placa decía, Martin Hale, gerente de sucursal. Walter dijo, rodeando el escritorio con la mano extendida. Walter Briggs. Sí, señor, dije, sorprendido. ¿Nos conocemos? Conocí a tu padre, respondió. Siéntate. Echemos un vistazo. Me senté. Martin tomó la tarjeta, la deslizó por un pequeño lector y escribió. Observe su cara en lugar de la pantalla. Al principio era solo concentración cortés. Luego, sus cejas se juntaron. Después, algo más se movió por su rostro, asombro y algo que parecía casi gratitud. Tragó saliva, me miró a mí y luego volvió a mirar el monitor. ¿Está bien? Pregunté. Se recostó, tomó una respiración lenta. Tu padre salvó a mi familia una vez, Walter dijo. Hace unos 25 años estaba a punto de perder mi casa. Él entró aquí con dinero en efectivo y pagó lo que yo debía. Dijo que un hombre no debería tener que arropar a sus hijos bajo el techo de otra persona si él podía evitarlo. Parpadeé. Mi padre nunca me había contado eso. He rezado mucho tiempo para tener la oportunidad de pagarle, el continuó Martin. Luego se estiró y cerró las persianas por completo. Los sonidos del vestíbulo se suavizaron. Recogió la tarjeta de nuevo y se puso de pie. Creo que hoy podría ser ese día, dijo. Señor, necesita venir conmigo ahora mismo. Martin me guió por un pasillo corto hacia una sala de conferencias privada. Las paredes estaban bordeadas con fotos enmarcadas de Cedar Falls a través de los años, inundaciones, desfiles, cortes de cinta. Una foto me llamó la atención, mi padre estrechando la mano del gobernador Terry Branstad en los años 90. Recordé ese día principalmente porque papá llegó a casa con una quemadura de sol y dijo que el apretón del gobernador era más fuerte que un tornillo de banco.
Martin abrió la puerta y me indicó que entrara. La cerró suavemente detrás de nosotros y luego se sentó frente a mí en una mesa redonda. Giró el monitor para que solo él pudiera verlo, respiró hondo y le dio la vuelta a la tarjeta en sus manos. Walter dijo, ¿tu padre no te dijo nada sobre esta cuenta? Ni una palabra, respondí. Papá no era exactamente hablador. Martin sonrió levemente. No, no lo era, pero seguro sabía cómo cuidar de la gente. Tecleó en el teclado y miró la pantalla de nuevo. Así que, lo que estoy a punto de mostrarte puede sentirse abrumador. En ese punto, me había preparado para unos cientos, tal vez 1000, si papá había estado guardando algo para emergencias. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que Martin finalmente me mostró al girar la pantalla hacia mí. El saldo, 1,802,944.56. Me quedé mirándolo. Mis ojos se humedecieron, no porque estuviera emocional. Simplemente no podía hacer que parpadearan. Mi garganta se cerró y todo lo que salió fue: eso no puede ser correcto. Papá cambiaba su propio aceite para ahorrarse $10. También prestaba dinero a la gente discretamente durante décadas, dijo Martin. Préstamos pequeños, 500 aquí, 1000 allá. La gente le pagaba cuando podía y cuando no podían, él nunca los presionaba. Creía en dejar que la gente se recuperara. Sacudí la cabeza. Papá nunca dijo nada. No quería elogios. Martin juntó las manos, pero guardaba registros. Registros impecables. Y los rendimientos de algunas inversiones que hizo a principios de los 2000 funcionaron muy bien. Me recosté en mi silla. Por primera vez desde el divorcio, algo cálido se movió dentro de mi pecho. Una especie de gratitud asombrada mezclada con pérdida. Walter, continuó Martin, necesito explicarte una cosa. Esta cuenta tiene restricciones. Tu padre las estableció cuando su salud comenzó a fallar. ¿Restricciones? ¿Cómo que? No puedes acceder a los fondos. Todavía no. La transferencia de propiedad requiere papeleo de la herencia, documentos de sucesión. Necesitaremos certificados de defunción, formularios notariados, cosas que típicamente se guardan con los registros del hogar. Solté el aire. Lori se llevó todos los registros del hogar. Cada archivador, cada caja de documentos. Martin hizo una mueca. ¿Crees que ella cooperaría? Solté una risa corta y sin humor. Martin, esa mujer me tiró su anillo de bodas frente al juzgado. La cooperación no es su estilo. Asintió comprensivo. Bueno, entonces tendrás que encontrar otra manera de reunir lo necesario. Mi estómago cayó a medida que la realidad se asentaba. Una fortuna estaba sentada allí, el legado de mi padre, pero yo estaba bloqueado por culpa de una caja de cartón en un garaje al que no se me permitía entrar. Walter, dijo Martin en voz baja. Tu padre preparó esto para ti. No para ella, ni para nadie más. Para ti. Eso significa que hay una manera de resolver esto. Deseé poder creer eso. Cuando salí del banco, el sol se había ocultado tras las nubes. El aire tenía ese frío de noviembre que se cuela bajo tu abrigo. Caminé de regreso hacia la casa de papá, tratando de averiguar mi próximo movimiento. Los servicios públicos allí todavía estaban cortados. Necesitaría arreglar eso, pero incluso eso costaba dinero que no tenía. En el camino, me detuve en el supermercado Fairway. Necesitaba algo, cualquier cosa, para pasar la cena. Con unos pocos billetes arrugados y el resto de mi saldo de cupones de alimentos, agarré un paquete de ramen chili enlatado y la barra de pan más barata. En la fila, mantuve la cabeza baja. La mujer delante de mí olía levemente a perfume y cigarrillos. Detrás de mí, las tarjetas hacían clic y chocaban en un ritmo constante. Entonces escuché una voz que reconocí. Walter. Oh, cielos. Miré hacia arriba. Era Elaine Carter, la esposa de un amigo con el que solía trabajar. Me miró de arriba abajo y luego a los cupones de alimentos en mi mano. Escuché sobre el divorcio, susurró, pero lo suficientemente alto para que toda la fila pudiera oír. Siento tanto que estés aquí. Tragué saliva con dificultad. La gente se movió. Un tipo fingió no mirarme, lo cual fue de alguna manera peor que mirar fijamente.
Sentí mis orejas arder. La cajera escaneó mis artículos baratos sin decir una palabra. Cuando salí, el frío golpeó más fuerte. La humillación tiene una forma de hacer que el viento se sienta más cortante. Caminé el largo camino a casa tratando de sacudirme la vergüenza, pero se aferraba a mí como el olor a grasa después de un largo día en el taller. Cuando llegué a la casa de papá, el lugar se veía aún más cansado de lo habitual. Pintura descascarada, porche hundido, buzón abollado. Me senté en los escalones delanteros y me froté la frente. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién pedirla. Esa noche, la desesperación me empujó al puesto 1623 del VFW Veteranos de Guerras en el extranjero, un edificio de ladrillo achaparrado con una bandera desteñida ondeando al viento. Papá pasaba la mitad de sus noches allí después de que mamá falleció. Dudé en la puerta y luego la empujé para abrirla. Adentro olía a madera vieja, palomitas de maíz y cerveza derramada. Algunos clientes habituales jugaban cartas en una mesa de la esquina. Detrás de la barra, el viejo amigo de mi padre, Harold Jensen, pulía una fila de vasos. Walter Briggs, dijo Harold dejando la toalla. Bueno, mira lo que trajo el gato. Hola, Harold, dije. No esperaba estar de vuelta aquí, pero supuse que mejor me sentaba en algún lugar que no se sintiera vacío. Harold sirvió una cerveza y la deslizó hacia mí. Tu padre hubiera querido que estuvieras aquí. Hablamos un poco, mayormente sobre nada. Luego Harold se inclinó y me contó una historia que nunca había escuchado. Tu viejo una vez pagó mi factura vencida de gas y electricidad, dijo. Nunca pidió que se lo devolviera. Me dijo que simplemente no me rindiera conmigo mismo. Así era él. Miré la espuma de mi cerveza. No sé si me queda mucho por lo que no rendirme. Harold sacudió la cabeza. Tienes más dentro de ti de lo que crees. Cuando finalmente caminé de regreso a casa, sentí una extraña mezcla de agotamiento y determinación. Papá había ayudado a tanta gente. ¿Por qué no había pedido ayuda él mismo? ¿Por qué había mantenido tanto oculto? De vuelta en la casa, empecé a rebuscar de nuevo, esta vez con propósito. Revisé debajo de los cajones, detrás de los estantes, bajo las tablas sueltas. Fue entonces cuando escuché un sonido hueco debajo de la cama. Retiré el viejo marco y encontré una tabla del piso suelta. Debajo había una pequeña llave de metal unida a una etiqueta desgastada. Unidad de almacenamiento 47. Junto a ella yacía una fotografía, papá estrechando la mano con el gobernador Brenstead en ese corte de cinta del Fairway en el 94. Pero debajo de la foto había un sobresellado, amarillo por la edad, con las letras familiares en bloque de papá. Si Lori alguna vez lastima a mi muchacho, dale esto a la jueza Cole. Un escalofrío recorrió mi columna. Papá lo sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Y por primera vez desde los escalones del juzgado esa mañana, sentí algo encenderse dentro de mí. Una dirección, un hilo, una oportunidad. A la mañana siguiente, desperté antes que el sol, sentado en el sillón reclinable de papá con un dolor en el cuello y el leve olor a aceite de motor viejo en el aire. La llave que había encontrado, unidad de almacenamiento 47, estaba en la mesa de café junto al sobre destinado a la jueza Cole. Miré los dos objetos durante un largo minuto. Está bien, papá, susurré. Muéstrame lo que estabas escondiendo. Me puse el abrigo, recogí la llave y agarré una linterna del cajón de la cocina. El viento de noviembre cortaba a través de mi chaqueta mientras salía. Caminé pasando casas silenciosas y árboles desnudos hasta llegar a las instalaciones de almacenamiento de Cedar Falls en las afueras de la ciudad. Una fila de unidades de metal corrugado detrás de una cerca de alambre. El gerente aún no estaba, pero el código de la puerta todavía funcionaba. Papá debió haber mantenido los pagos al día hasta que murió. Encontré la unidad 47 cerca del fondo, del mismo color beige opaco que el resto. La llave se deslizó en la cerradura suavemente, como si me hubiera estado esperando. Adentro, el aire frío olía a polvo de cartón y a la vida de mi padre. Estantes bordeaban las paredes, cada uno apilado con cajas etiquetadas con su letra familiar. Préstamos 1998, notas 2003, recibos, herramientas. En el centro había una caja fuerte de metal, pesada y abollada. Por un largo momento, simplemente me quedé allí. Esto era lo más cerca que me había sentido de mi padre en años.
Me arrodillé y abrí la primera caja. Adentro había libros de contabilidad, entradas cuidadosamente escritas listando nombres, fechas, montos de préstamos, notas de pago, y breves comentarios como pagado en su totalidad después de la cosecha, ayudé a conseguir nueva transmisión o simplemente no te preocupes por eso. Página tras página, docenas de nombres, gente que reconocía del pueblo, algunos con los que había trabajado en el taller, y otros que fingieron no verme en el supermercado Fairway la noche anterior. Todos ellos ayudados por mi padre cuando estaban deprimidos. Hojeé los libros de contabilidad hasta que una página me llamó la atención. El nombre en la parte superior hizo que mi estómago diera un vuelco. Gary Nolan. Préstamo de $500 2009. Junto a él, en la letra de papá, nunca pagado. La firma en el recibo de pago no coincide. Así que, Gary había sido un problema mucho antes de deslizarse en la vida de Lori. Cavé más profundo a través de los estantes hasta que encontré la caja fuerte de metal. Era más pesada de lo que parecía. El pestillo se atascó antes de abrirse finalmente de golpe. Adentro había 3 cosas que nunca esperé encontrar juntas. 1. Una pila de documentos con el nombre de Lori por todas partes. Había estados de cuenta de tarjetas de crédito, mostrando transferencias de saldo, firmas falsificadas, cheques escritos desde mi cuenta para compras que no reconocía, ropa de diseñador, una reserva de hotel en Des Moines, fines de semana de spa. Algunos papeles estaban firmados con una versión temblorosa de mi letra. Dios santo, suspiré. Ella me estaba dejando seco mucho antes del divorcio. 2. Un revólver envuelto en un viejo trapo de taller, frío y pesado. El viejo, las 3.8 de papá. Lo levanté lo justo para sentir su peso. Los recuerdos destellaron, papá limpiándolo en la mesa de la cocina, recordándome que no era un juguete, diciéndome que esperaba que nunca lo necesitara. Por una fracción de segundo, un pensamiento oscuro parpadeó a través de mí. La ira, la humillación, la sonrisa burlona de Lori, la voz de Gary, los cupones de alimentos en mi mano en Fairway. Cada pequeña crueldad se apilaba como ladrillos alrededor de mis costillas. Dejé el arma y me obligué a respirar. No susurré. De esa manera no. Papá no me crió para resolver mis problemas con un arma. Y la venganza más inteligente, la clase que perdura, no sale del cañón de una pistola. Empujé el arma a un lado y continué. 3. Una carta dirigida a la jueza Meredith Cole. Esta me detuvo en seco. La letra era de mi padre. El sobre sellado y grueso. Bajo su nombre, en trazos gruesos, si Lori alguna vez lastima a mi muchacho. Papá lo sabía, o al menos sospechaba. Vio algo en ella mucho antes que yo. Mi garganta se cerró. Dejé la carta a un lado con cuidado. En el fondo de la caja había algo más suave. Una tarjeta de 10º aniversario de Lori. Adentro había escrito, para el único hombre que necesitaré jamás, el que me hace sentir segura y vista. Por siempre tuya, Lori. Miré fijamente la tarjeta y luego los documentos mostrando años de traición. Se sintió como si alguien estuviera apretando mi pecho. El tipo de dolor que no grita. Simplemente se sienta allí pesado y humillante. Después de unos minutos, me estabilicé y reuní todo en una carpeta, los libros de contabilidad, los documentos financieros falsificados de Lori, la nota para la jueza Cole. Cerré la unidad de almacenamiento y la cerré con llave detrás de mí. La caminata hasta el despacho de abogados de Robin Collins en Main Street tomó unos 20 minutos. El viento frío me ayudó a pensar con claridad. Robin era una abogada astuta de unos 40 años, zapatos prácticos, oraciones cortantes y una reputación de no endulzar la realidad. Su oficina olía levemente a limpiador de limón y a expedientes viejos. Me indicó que me sentara. Sonaste urgente en el teléfono, Walter. ¿Qué está pasando? Puse la carpeta frente a ella. La abrió, y sus cejas se levantaron casi de inmediato. ¿De dónde sacaste todo esto? Mi padre guardaba registros. Y mi exesposa tragué saliva. Ella guardaba secretos. Robin leyó en silencio por un rato, silbando ocasionalmente por lo bajo. Cuando terminó, se recostó en su silla. Bueno, dijo, la buena noticia es que tienes suficiente fraude documentado para reabrir partes de tu acuerdo de divorcio. Mi corazón latió con fuerza. ¿Y la herencia? Necesitarás probar la propiedad de los documentos de la herencia.
certificado de defunción, transferencias notariadas, cosas así. Pero si Lori los está reteniendo intencionalmente, eso juega a nuestro favor. A los jueces no les gustan los juegos. Asentí. ¿Qué hay de Gary? Robin golpeó suavemente uno de los libros de contabilidad. Este pago de préstamo falsificado, eso es fraude. Si tu padre documentó preocupaciones en ese momento, podemos usarlo absolutamente. Hizo una pausa, encontrando mis ojos. Pero Walter, escucha con atención. Legalmente hablando, lo mejor que puedes hacer es dejar que este proceso se desarrolle en silencio. Presentar mociones, comparecer ante el tribunal, presentar evidencia en el orden correcto. Si los confrontas públicamente y esto se convierte en un espectáculo, podría complicar las cosas. Exhalé. ¿Complicar cómo? Los jueces odian el teatro, dijo. Te arriesgas a parecer mezquino o vengativo, incluso cuando tienes razón. Miré mis manos aún manchadas levemente con la grasa de 30 años en el taller. No quiero teatro, murmuré. Quiero justicia. Pero también quiero que sientan, aunque sea un poco, de lo que me hicieron pasar. Robin no discutió, solo suspiró. Eso es lo que me preocupa. Pagué su anticipo por casi todo lo que me quedaba y me fui con fechas de corte programadas y documentos por reunir. Por ahora, ese era el camino seguro. Pero una parte de mí, una parte que no estaba listo para admitir, quería algo más que seguridad. Al salir de nuevo a Main Street, el viento tiró de mi abrigo. Miré calle abajo, hacia el centro comunitario de Cedar Falls, donde pancartas para eventos festivos ondeaban en las barandillas. Un recuerdo surgió. Alguien en el VFW había mencionado la próxima fiesta de compromiso de Lori. Lori y Gary, celebrando todo lo que robaron. Un evento público con la mitad del pueblo y posiblemente la jueza Cole asistiendo. Sentí algo encajar en su lugar dentro de mí. Un plan formándose. Un camino que papá podría haber tomado él mismo si hubiera sido el agraviado. Apreté la carpeta con más fuerza. Está bien, dije en voz baja. Veamos cómo se pagan las deudas. Pasé los siguientes días, despertando antes del amanecer, caminando por los pisos fríos de la casa de mi padre y revisando la misma pila de documentos hasta que las palabras se volvieron borrosas. Cada línea de las transferencias falsificadas de Lori, cada firma temblorosa que había practicado para que se pareciera a la mía. Todo hervía dentro de mí como una olla dejada demasiado tiempo en la estufa. Robin presentó la moción para reabrir partes del acuerdo de divorcio. Esa era la ruta segura, la ruta aprobada por la corte. Me dio una pila de instrucciones y algunas advertencias firmes. Walter dijo, parada en la puerta de su oficina, mientras me iba, si los confrontas en público antes de que estemos listos, podrías poner en peligro el caso. Asentí. Pero algo en mí ya se había inclinado hacia el otro lado. 2 noches después, estaba de vuelta en el puesto 1623 del VFW, bebiendo una cerveza mientras Harold limpiaba el mostrador. El zumbido familiar de la vieja música country sonaba en la máquina de discos. Un par de veteranos jugaban al cribbage. Se sentía como el último lugar en el pueblo donde nadie me miraba como un fracaso. ¿Escuchaste sobre la pequeña celebración de Lori?, preguntó Harold casualmente. Levanté la vista. ¿Qué celebración? La fiesta de compromiso. Sábado por la noche, centro comunitario. Medio pueblo va a ir. Hizo una pausa. Su jueza, Meredith Cole, podría estar allí. Es prima de Gary, ya sabes. La habitación se quedó en silencio en mi cabeza. Jueza Cole. El sobre de mi padre. Lori. Gary. Los libros de contabilidad. Los cheques falsificados. Una tormenta perfecta justo allí en medio de Cedar Falls. Harold debió haber notado el cambio en mi expresión porque se inclinó más cerca. Walter, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? No respondí. No de inmediato. En cambio, le pregunté a Harold, ¿alguna vez te ayudó papá? Quiero decir, personalmente. Harold sonrió con tristeza. Más de una vez. Cuando mi muchacho se rompió la pierna, en el 2005, tu padre pagó la mitad de la factura del hospital antes de que yo siquiera preguntara. Me dijo que podía pagarle cuando quisiera. Lo intenté. Él rompió el cheque y dijo, entonces paga la factura de alguien más algún día. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho como dolor y orgullo enredados juntos. Ese es el hombre que era, añadió Harold. Tranquilo, sólido. Reconocía a un buen hombre cuando lo veía. Y Walter, él sabía que tú estarías bien.
Curioso, nunca me había sentido menos bien. Terminé mi cerveza y me levanté para irme. ¿Tienes algún lugar donde estar?, preguntó Harold. Todavía no, dije, pero lo tendré pronto. Metió la mano detrás de la barra. Toma esto entonces. Necesitarás verte decente. Me entregó una bolsa de ropa. Adentro había un traje gris que parecía haber sido usado por última vez durante la administración Reagan. Me quedaba perfecto en el 86, dijo Harold con orgullo. Supongo que la cerveza y Reagan eran más amables con las cinturas. Me reí a mi pesar. ¿Estás seguro de esto, chico?, dijo. Si vas a enfrentarte a esas dos hienas, al menos no lo hagas con esa vieja chaqueta de taller. La tarde del sábado llegó fría, con esa clase de viento que lleva el olor a nieve incluso antes de que caiga el primer copo. Me paré afuera del centro comunitario de Cedar Falls, aferrando la carpeta de mi padre bajo un brazo y vistiendo el traje demasiado grande de Harold. Las mangas eran un poco largas, y los hombros no asentaban del todo bien. Pero era lo mejor que me había visto desde antes del divorcio. Luces brillantes resplandecían a través de las grandes ventanas. Adentro, la gente se movía con vasos de plástico de champán barato. La música flotaba hacia afuera cada vez que las puertas se abrían. Por lo que podía ver, Lori había tirado la casa por la ventana. Serpentinas, globos, manteles blancos. Ella quería que todo el pueblo viera comenzar su nueva vida. Perfecto. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. El calor me invadió. Demasiado calor, demasiadas caras sonrientes que vacilaron en el segundo en que me reconocieron. Una pareja de la iglesia susurró entre sí. Alguien más codeó a su amigo y señaló. Entonces Lori me vio. Estaba parada cerca de una mesa de buffet con un vestido rojo, su cabello rubio rizado lo suficiente para decir que había contratado a un profesional. Gary estaba a su lado con un traje que probablemente costaba el doble de lo que había valido mi camioneta. Vaya, vaya, dijo Lori en voz alta justo cuando la música bajaba. Miren quién entró. Walter, ¿estás perdido o solo vienes a recoger las mesas? Algunos invitados rieron nerviosamente. Seguí caminando, lento y constante. Gary cruzó los brazos y sonrió con burla. No esperaba que mostraras la cara, grandullón. Movimiento audaz venir a la fiesta de tu ex. Estoy lleno de sorpresas, dije tranquilamente. Lori puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Si estás aquí para pedir dinero, la respuesta es no. Sentí un pequeño cambio a mi alrededor. La gente se acercaba poco a poco, sintiendo problemas. Entonces la mirada de Gary cayó a la carpeta bajo mi brazo. Su sonrisa burlona vaciló. Solo un poco, pero lo suficiente. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz tensándose. Algo que tu prima podría querer ver, dije, mirando más allá de él, hacia donde la jueza Meredith Cole estaba hablando con un grupo cerca de la ponchera. El rostro de Gary se drenó de color. Agarró el brazo de Lori y siseó. Pensé que esos libros de contabilidad fueron destruidos después de que su padre murió. Lori se congeló, su sonrisa se quebró. La habitación zumbaba con murmullos. Era el momento. Di un paso más cerca de ellos, tan calmado como jamás me había sentido. Pasas suficiente tiempo siendo humillado y algo dentro de ti cambia. Deja de doler. Empieza a afilarse. Lori cruzó los brazos. ¿Qué estás planeando, Walter? La miré directo a los ojos. Cosa curiosa sobre las deudas, Lori, dije suavemente. Algunas tardan 10 años en vencerse. Con intereses. El silencio rodó por la fiesta como una ola. Entonces me giré hacia la jueza Cole, quien había escuchado cada palabra, y extendí la carpeta. Señora, dije, creo que esto le pertenece a usted. La jueza Meredith Cole no tomó la carpeta de inmediato. Primero, me miró. Realmente me miró como una maestra decidiendo si el niño parado frente a ella había encendido el fuego a propósito o simplemente lo había encontrado. Luego asintió una vez y tomó la carpeta. Gracias, Sinje Briggs, dijo. Su voz era tranquila, pero llevaba esa clase de autoridad que podría callar a una banda de música. Lori intentó reírse del asunto. Oh, vamos, Meredith. Esto es solo Walter siendo dramático. ¿Sabes cómo se pone? Siempre buscando simpatía. La jueza Cole levantó una mano, silenciándola. Abrió la carpeta y comenzó a leer. La habitación cambió a nuestro alrededor.
no ruidosamente, no todo de una vez, sino de esa manera sutil en que la gente se mueve cuando siente que algo importante está sucediendo. La música se desvaneció cuando alguien bajó el volumen silenciosamente. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Los vasos de plástico se congelaron a medio camino de los labios. Gary tragó saliva. Su nuez de Adán se movió como si acabara de intentar tragar hielo. La jueza Cole pasó una página y otra. Luego sacó el sobre dirigido a ella, la letra de mi padre marcada contra el papel amarillento. Sus cejas se levantaron ligeramente. Lo abrió con cuidado, desplegando una carta corta y una serie de documentos copiados que mi padre había preparado hace años. Cuando terminó, puso todo en la mesa a su lado y miró directamente a Gary y a Lori. Bueno, dijo, no esperaba trabajar esta noche, pero aquí estamos. Lori soltó una risa temblorosa. Meredith, en serio, esto es solo. Guarda silencio, dijo la jueza sin levantar la voz. Se podría haber oído caer un alfiler. Luego, la jueza Cole dio un paso adelante y pronunció una frase que recordaré hasta el día en que muera. Desde hace 30 segundos, esta fiesta se acaba de convertir en una deposición judicial. Todo lo que ustedes dos digan a partir de este punto puede y será usado en la corte. Que alguien llame al sheriff. La noche de mi primo Gary se acaba de volver costosa. Una onda recorrió la habitación, mitad conmoción, mitad regocijo. La gente fingía no mirar, pero miraban de todos modos. La cara de Lori se puso del color de la tiza vieja. Gary parecía un niño atrapado, robando dulces de la recaudación de fondos de la iglesia. Eso es ridículo, balbuceó Gary. Estos documentos ni siquiera son. La jueza Cole sostuvo una página entre dos dedos. Esto, dijo, es un cheque escrito desde la cuenta de Walter por la cantidad exacta de tu anillo de compromiso. Y esto, sostuvo otra página, es un recibo de hotel por un viaje de fin de semana que ustedes dos hicieron mientras Walter todavía estaba pagando la hipoteca. La gente jadeó. No fue un jadeo fuerte, más como una toma de aire colectiva. Esto lo añadió, girando hacia la página del libro de contabilidad, esto firma falsificada en un recibo de pago que su padre documentó hace años. Una falsificación que aparentemente pensaste que podrías dejar atrás. Gary abrió la boca, pero no salió nada. Lori dio un paso adelante, alcanzando los documentos. No puedes usar esos. La jueza Cole movió la carpeta fuera de su alcance. Toca esto, y añadirás manipulación de pruebas a tu lista de problemas. Al otro lado de la habitación, alguien llamó silenciosamente a la oficina del sheriff. Un par de invitados retrocedieron, alejándose de Lori y Gary como si fueran contagiosos. Yo simplemente me quedé allí con las manos a los costados, sintiendo algo que no había sentido en meses, tal vez años. Estabilidad, dignidad, la presencia de mi padre. La jueza finalmente se giró hacia mí. Sinye. Briggs dijo, necesitaré que traiga estos documentos al juzgado el lunes por la mañana. Comenzaremos los procedimientos formales de inmediato. Sí, señor, dije. Walter le añadió en voz baja para que solo yo pudiera oír. Tu padre era un buen hombre. Él me ayudó una vez también. Lo estás honrando esta noche. Mi garganta se cerró, pero logré asentir. El ayudante del sheriff llegó 10 minutos después. No arrestó a nadie en ese momento, pero escoltó a Gary y a Lori a una sala lateral para interrogarlos. La fiesta se disolvió en despedidas incómodas y comentarios susurrados. La gente me estrechó la mano al salir. Algunos disculpándose por las cosas que no habían dicho antes, otros simplemente dándome un asentimiento de respeto. Para cuando salí, estaba nevando. Copos finos y suaves arremolinándose bajo las luces de la calle. Respiré el aire frío y me sentí más ligero. Por primera vez desde el divorcio, el mundo no sentía como si se estuviera cerrando sobre mí. Las siguientes semanas se movieron rápido. La jueza reabrió el caso de divorcio. Las firmas falsificadas de Lori eran innegables. Las transferencias fraudulentas eran rastreables, y con la ayuda de Robin, finalmente accedí a los documentos de sucesión necesarios para reclamar la cuenta de mi padre. La corte me devolvió mi casa, mi camioneta y cada activo que Lori había desviado a mis espaldas. Lori terminó con un acuerdo significativamente menor, uno que coincidía con sus contribuciones reales, no con la fantasía que había inflado. Gary enfrentó cargos por el recibo de pago falsificado
pasado y varias otras discrepancias que la jueza Cole encontró en los registros de papá. La justicia, aprendí, puede moverse lentamente, pero cuando llega, llega como el invierno, fría, clara y honesta. Un mes después, en un martes tranquilo, entré al puesto 1623 del VFW, llevando un simple sobre blanco. Adentro había una pequeña donación de la cuenta de mi padre, suficiente para pagar algunas facturas vencidas para veteranos en la comunidad. Nada llamativo, nada público, solo la clase de cosa que papá habría hecho. Se lo entregué al comandante del puesto. Sin nota dije, solo úsalo donde cuente. Asintió, apretando mi hombro. Frank estaría orgulloso, Walter. Eso espero. Esa tarde conduje hasta el cementerio Greenwood con el viento cortando a través de los árboles desnudos. Llevaba dos cosas en el bolsillo de mi abrigo. La vieja tarjeta de débito, ahora vaciada en una cuenta adecuada con mi nombre, y el anillo de bodas de Lori. En la tumba de mi padre quité la nieve de la lápida y me arrodillé. Hola, papá, dije en voz baja. Ambos sabemos que tú la calaste mucho antes que yo. Saqué el anillo frío, pequeño, sin significado ahora, y lo puse sobre la piedra. Ella ya no necesitará esto. La nieve golpeaba suavemente contra nuestro tranquilo rincón del mundo. Descansé mi mano sobre la piedra, sintiendo el mármol frío bajo mi palma. Gracias por cuidarme, susurré, y por enseñarme que la mejor venganza no es hacerlos sufrir, es convertirme en el hombre que siempre creíste que podía ser, mientras ellos pierden todo lo que creyeron haber robado. Me puse de pie, me sequé los ojos, y eché un último vistazo al anillo brillando débilmente en la nieve. Luego caminé de regreso a mi camioneta. Si mi historia significó algo para ti, si te recordó que la dignidad puede volver, que la justicia aparece eventualmente, que los hombres buenos dejan ondas mucho después de haberse ido, entonces quédate un rato. Tengo más historias que contar y tal vez una de ellas suene un poco como la tuya.